Sí, sí, muy bien. Perfecto. Bueno, entonces, bienvenidos a la clase de español avanzado con Ciudad Bilingüe. En el encuentro de hoy vamos a eh, estudiar de manera comparativa, es decir, vamos a hacer la comparación entre el pretérito perfecto y el pretérito indefinido del tiempo indicativo, porque me fijé que aún hay algunas dudas al respecto y creo que es necesario que tengamos muy claro o muy claras las diferencias entre estos tiempos. Bien, entonces la idea de hoy es que veamos las características del pretérito perfecto y del pretérito indefinido para que podamos establecer de manera clara las diferencias y los usos de cada uno de estos tiempos. ¿Ven? Entonces veamos, el pretérito perfecto eh, y el pretérito indefinido describen acciones pasadas, acciones que tuvieron lugar en el pasado. El primero, el pretérito indefinido, se usa para acciones que ocurrieron puntualmente en el pasado y no guardan ninguna relación con el presente. Es decir, que son acciones que sucedieron, por ejemplo, ayer en la mañana, hace un mes, y que finalizaron en ese instante, porque no se continúan en el tiempo y no, o no se continúan hasta el momento presente. ¿Sí? A diferencia del pretérito perfecto, el cual se refiere a ciertas acciones que iniciaron en el pasado, pero que aún no terminan. Son acciones que en alguna medida se continúan en el tiempo. O también usamos el pretérito perfecto para referirnos a esas acciones o a esas situaciones que siguen teniendo validez en el presente. Veamos la comparación de la conjugación del pretérito perfecto. Entonces recordemos que en este caso utilizamos un auxiliar, que sería el verbo haber, lo conjugamos según el pronombre y el verbo principal en pretérito perfecto es lo utilizamos o lo conjugamos en participio. Recordemos que los verbos en participio son aquellos que terminan en ado, ido o en ado o ido, como los ejemplos que aparecen aquí, hablado, aprendido, vivido. Y también pues tenemos los verbos irregulares que ya sabemos que cambian casi que por completo. Veamos entonces un ejemplo de pretérito perfecto. Podría ser tú has hablado o nosotros hemos aprendido o ustedes han vivido. Veamos entonces el pretérito indefinido. En el caso del pretérito indefinido, solo tenemos el verbo principal, no tenemos un verbo auxiliar. ¿Sí? Entonces veamos un ejemplo. Eh, yo hablé, yo hablé mucho, yo aprendí en la clase de español, yo viví en España. ¿Sí? Fijémonos que el pretérito indefinido es muy parecido al pasado simple en inglés. Utilizamos el verbo en la forma pasada y ya está. No utilizamos ningún auxiliar ni conjugamos los verbos de otra manera. Entonces, recordemos, ¿alguno de ustedes puede decirme cuándo se usa el pretérito perfecto y cuándo el pretérito indefinido? Bueno, el pretérito perfecto se usa
cuando es una acción en el pasado, pero esta acción tiene conexión con el presente o tal vez va a continuar en el futuro. El pretérito indefinido es para una acción que ocurrió en el pasado y no tiene conexión con el presente. Ujú. Muy bien, John. Solamente voy a añadir que en el pretérito indefinido la acción terminó, la acción culminó en el Terminó. pasado. Ujú. Ujú, En el pretérito perfecto la acción no terminó, la acción continúa. ujú, ¿Bien? ujú. Perfecto. Muy bien, entonces veamos ahora rápidamente, o no, primero, ¿alguno de ustedes entonces quiere darme un ejemplo que no sea con ninguno de estos verbos que tenemos aquí? Un ejemplo de una oración en pretérito perfecto y otra en pretérito indefinido. Mm, yo pretérito indefinido. Yo Sí, compré una computadora la semana pasada. excelente. ¿Eh? Y yo he usado esta computadora desde que yo compré, que yo lo Desde que compré. la compré, muy ¿No? bien, John. Muchas gracias. Ahora sí, entonces vamos a eh, repasar rápidamente los usos del pretérito perfecto. Esto ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Veamos. Entonces, el pretérito perfecto lo utilizamos para expresar una acción anterior, una acción pasada, que se realizó en un marco temporal que incluye el presente y por tanto no se considera concluido. Esto es justo lo que veníamos diciendo, es una acción que no se ha terminado y que en alguna medida se continúa hasta el presente. Por ejemplo, la primera clase ha sido esta mañana y me ha encantado. También lo usamos entonces para referirnos a una acción que se realizó en el pasado pero que tiene consecuencias en el presente o en el futuro. Sí, lo usamos entonces para oraciones anteriores que implican el futuro o el presente. Por ejemplo, me ha encantado la clase de español, por ejemplo. Me ha encantado la clase de español. O eh, me ha encantado la clase de tenis. En consecuencia, ahora sé que me encanta el tenis. Veamos el otro ejemplo. He decidido comprar un bono anual de entrenamiento. He decidido comprar un bono anual de entrenamiento. Esto quiere decir que, o la consecuencia es, que quiero jugar con más frecuencia al tenis. Por eso conseguí un bono anual de entrenamiento. Veamos entonces los casos en los que utilizamos pretérito indefinido. Entonces, lo empleamos para expresar una acción, recordemos el pretérito indefinido, para expresar una acción acometida o sucedida en un determinado momento del pasado. Por ejemplo, la semana pasada me apunté a unas clases de tenis o la semana pasada me inscribí a unas clases de tenis. Lo primero que hice fue
comprarme una raqueta en la tienda de deportes de la esquina. Sí, fijémonos que aquí el verbo simplemente se conjuga en pasado y dependiendo del pronombre que utilizamos, no hay auxiliares. Ahora bien, en estos tiempos, tanto en pretérito perfecto como indefinido, utilizamos unos marcadores temporales. Y estos son importantes porque nos permiten descubrir o permiten que nos demos cuenta de cuál es el tiempo o cuál pasado o qué pretérito debemos utilizar. ¿Sí? Es decir, los marcadores temporales son la clave para entender o identificar el tiempo pretérito que vamos a utilizar. Veamos aquí algunos marcadores temporales que utilizamos en pretérito perfecto. ¿Sí? Veamos entonces. En pretérito perfecto utilizamos esta mañana, esta semana, este mes, este verano, este año o este siglo. Por ejemplo, esta mañana me he despertado a las 6. Esta mañana me he despertado a las 6. O hoy no he comprado el periódico. Hoy no he comprado el periódico. ¿Has tomado el sol últimamente? Otra pregunta. Últimamente es otro marcador temporal utilizado en pretérito perfecto. Nunca. Veamos los ejemplos. Nunca. Nunca he ido a México. Nunca he ido a México. Veamos otro ejemplo con el marcador temporal siempre. Oh, perdón. He vivido siempre en esta casa. He vivido siempre en esta casa. Con el marcador temporal ya. Ejemplo. La ducha ya se ha roto 2 veces. La ducha ya se ha roto 2 veces. Veamos el ejemplo con la palabra aún o todavía. Por ejemplo, aún no he regado las plantas o todavía no he regado las plantas. El aún o el todavía se refieren a una situación o una acción que no se ha realizado hasta este momento. Bien, por ejemplo, podríamos decir todavía no he realizado la tarea de español. Oh, sorry. O aún no he salido de clase. Bien. Veamos ahora los marcadores temporales para el pretérito indefinido. Veamos el caso de ayer. Entonces, ayer me desperté a las 6. Ayer me desperté a las 6, pretérito indefinido.
el año pasado. Y Alejandra, ¿Sí? no es posible decir esta mañana me desperté a las 6. Sí, es posible. Posible. Sí. Sí, también lo utilizamos. Esta mañana Mm. me desperté a las 6 o hoy me desperté a las 6. También Ah, es ok. otra forma de expresarlo. Ah, ok. No, muy bien. Gracias. Ok, bien. Entonces, veamos con el uso de el año pasado. El año pasado fui a México. Sí, el año pasado fui a México. O la semana pasada. Veamos los ejemplos. La semana pasada no compré el periódico. La semana pasada no compré el periódico. Veamos ejemplos con el uso de en mes, estación o año. Y, por ejemplo, en 2010 me mudé a esta casa. O en febrero, en marzo, empezó la cuarentena. O estación en invierno o en el pasado invierno compré una calefacción. Veamos ahora el uso con de repente, con esa palabra de repente. Veamos los ejemplos. De repente se rompió la ducha. O de repente dejó de hablar. De repente empezó a llover. Veamos con anoche. Ejemplo. Anoche regué las plantas. ¿Sí? Anoche regué las plantas. O anoche me acosté a las 10. Anoche terminé mi tarea. Bien. Reforcemos entonces un poco las diferencias. Para eso quiero mostrarles un video eh, ahí en YouTube. Permítanme un segundo y entonces yo les comparto pantalla del video. Bien, entonces me avisan si pueden escuchar bien. Hola, ¿Pueden escuchar? bienvenidos a tu escuela de español. Hoy Sí. vamos a analizar Bien, perfecto. las diferencias entre el pretérito perfecto y el pretérito indefinido. En español tenemos varios tiempos verbales para hablar de las acciones sucedidas en el pasado. El pretérito perfecto compuesto, yo he estado, el pretérito indefinido o pretérito perfecto simple, yo estuve, y el pretérito imperfecto.
Yo estaba. Vamos a ver en este vídeo los usos y las diferencias entre el perfecto y el indefinido según el español de España. Y en un próximo vídeo veremos las diferencias entre el indefinido y el imperfecto. Utilizamos el pretérito perfecto para hablar de acciones pasadas ocurridas en un periodo de tiempo no terminado. Hoy, esta semana, este mes, este año, este siglo, etc. Hoy he comido una hamburguesa. Por eso es también el tiempo verbal que usamos para hablar del número de veces que hemos hecho algo durante toda nuestra vida, desde que nacimos hasta el presente. Nuestra vida no está terminada y por eso esas cosas pueden cambiar. Nunca hemos estado en la India. Por el contrario, utilizamos el pretérito indefinido para hablar de acciones pasadas ocurridas una vez en un periodo de tiempo terminado. Ayer, el más día, fecha, la semana pasada, el mes, el año pasado, hace, en más mes o año, etc. Ayer comí un plato de pasta. La semana pasada fueron a la iglesia. ¿Has entendido las diferencias entre el perfecto y el indefinido? Vamos a verlo. ¿Qué tiempo verbal crees que es el correcto en estas frases? Cervantes nació en 1547 y ha murió en 1616. Bien, ¿cuál es el tiempo correcto? Bueno, yo pienso es nació y murió. Perfecto. Cervantes nació en 1547 y murió en 1616. Son acciones que terminaron. Muy bien. Usamos en los dos casos el indefinido, nació y murió, porque los 2 años son pasados de un tiempo terminado. ¿Comiste alguna vez paella? Sí, la he probado, probé el año pasado. Bien. Y respecto a eso, ¿cuál es la forma correcta? ¿Has comido o comiste alguna vez paella? Has comido. Muy bien. ¿Has comido alguna vez paella? ¿Y la respuesta? Probé. El año pasado. Muy bien. En el primer verbo tenemos que usar el perfecto. Has comido. Porque habla de acciones que hemos hecho durante toda nuestra vida. Y en el segundo, el indefinido. Probé. Porque el año pasado es un tiempo terminado. Anoche me he acostado, acosté tarde y esta mañana me he despertado, desperté temprano. Bien. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Anoche me he acostado o anoche me acosté tarde? Anoche me acosté tarde. Bien. ¿Y esta mañana? Y esta mañana me ha despertado temprano. Bien. Vamos a ver las respuestas. En el primer verbo tenemos que usar el indefinido. Acosté.
porque anoche, ayer por la noche, es un tiempo terminado. Y en el segundo, el perfecto. He despertado, porque esta mañana es un tiempo no terminado. No ha llovido, llovió ningún día desde que empezó la primavera. Bien, respondamos ahora esta. ¿Cuál es la forma correcta? ¿No ha llovido o llovió? No ha llovido. Bien, ningún día desde que ha empezado o desde que empezó. No he llovido. Algún día, creo que no sé. ¿Sí? Entonces, ¿cuál usamos? Desde que empezó, desde que ha empezado la primavera. Desde que. Ha empezado. em, mm, Mm, La primavera. Ujú. ¿Es esta primavera o no? Sí, sí. Entonces, ha empezado. No ha llovido ningún día desde que empezó o ha empezado la primavera. Yo creo que en este caso debemos usar empezó. Sí, mm. veamos la respuesta. Veamos si estoy en lo cierto. En el primer verbo tenemos que usar el perfecto. Ha llovido. Y en el segundo, el indefinido. Empezó. Porque la primavera comenzó el 21 de marzo. Un día que está en un pasado terminado. Pero todavía estamos en primavera. Así que la acción de no llover se sitúa en un tiempo no terminado. ¿Has acertado todos los verbos? En la zona premium de mi web encontrarás más ejercicios. Bien. Entonces ahora continuamos con el documento. Bien, veamos entonces. ¿Pueden ver el documento? Sí, ¿pueden ver el documento? Sí, sí. Bueno, entonces recordemos lo que nos especificaban en el video, que ya lo hemos hablado varias veces. El pretérito perfecto se refiere exclusivamente a acciones pasadas que se realizaron en un periodo no terminado, ¿sí? Decir periodo de tiempo está mal. Este es un error que comenté en el video. Esto se llama un pleonasmo, cuando eh, redundamos en algo que ya resulta obvio. Y lo que sucede es que la palabra periodo
en su concepto vincula de manera directa al tiempo, ¿bien? Entonces, no es necesario decir periodo de tiempo. En fin, el caso es que el pretérito perfecto entonces se utiliza para acciones pasadas que sucedieron en un periodo no terminado, en un periodo que aún no finaliza, ¿sí? Los ejemplos que ustedes respondían de manera muy correcta ejemplificaban esto, o los ejemplos que hay aquí, hoy he comido una hamburguesa o nunca hemos ido a la India, ¿sí? Son acciones que mm, aún no se pueden dar por terminadas porque ese estado o esa situación puede cambiar. Por ejemplo, yo nunca antes he ido a la India, pero cabe la posibilidad de que en unos años o en unos meses pueda ir. A diferencia del pretérito indefinido, que son acciones que ocurren en un periodo terminado, en un periodo finalizado. Por ejemplo, ayer comí un plato de pasta, o la semana pasada fueron a la iglesia, o el ejemplo que ponían con la primavera, que se refería justo al momento en el que la primavera empezó, ¿sí? Desde que empezó la primavera, desde el día, no sé, 23 o día 22 de junio que empezó la primavera, no ha llovido, ¿sí? Ya pasó el día en el que empezó la primavera, pero la acción de la que hablamos, es decir, la lluvia, todavía no ha terminado, aún no ha llovido. Bien, veamos entonces estos otros ejercicios. Yo tengo una pregunta, ¿Sí? Alejandra. Cuéntame. Por este ejemplo de hoy he comido una hamburguesa, ¿sí? Sí. Si estamos en el fin de día, medianoche o Ajá, 11 horas, que es el fin de día, ajá. yo puedo decir, hoy comí una hamburguesa. Puedes O decirlo, sin embargo, que no hay tal. posibilidad de comer un otro hamburguesa, ¿no? Sí, exactamente. Como que ya estamos llegando al final del día, como tú mencionas, por lo tanto no existe esa posibilidad. Ujú. Sin embargo, bueno, yo creo que es más preciso cuando realmente ya terminó el día, ya no existe la posibilidad, Sí. porque Ujú. no sabemos, no sé, es posible que a las 11:59 llegue tu esposa y te traiga otra hamburguesa, ¿ves? Entonces, creo que es mejor o es más preciso utilizar eh, el perfecto cuando definitivamente eh, cabe la posibilidad de que esa acción cambie, ¿sí? Ya, si son las 12 en punto AM, entonces tú definitivamente podrías decir, ayer comí una hamburguesa. Sin embargo, mira que en el uso frecuente, digamos, del español, no se marca tan específicamente esa distinción, bueno, en algunos casos como el que pones entre el presente, entre el pretérito perfecto, perdón, y el pretérito indefinido, porque, por ejemplo, en el uso pues cotidiano, yo puedo decir, esta mañana comí una hamburguesa, ¿sí? Porque aunque no ha terminado el día, las horas de la mañana ya terminaron, evidentemente. La mañana va desde eh, una hora hasta otra hora definida. Entonces, Ok, ¿no? otra variable, otro caso, mm, que digamos que no invalida uno u otro tiempo, pero pues sí hay que tener como muy claro eh, qué queremos expresar o por qué utilizamos un tiempo y no otro. Ok, gracias.
Bueno, está bien. Veamos ahora entonces algunos ejercicios con pretérito perfecto. Ujú. Número 1. ¿Pueden completarlo? Ya terminé la carrera de periodismo. O ya, Yo ya. yo he Pretérito terminado. perfecto. Eh, ¿Recuerdan que yo he utilizamos? terminado. Perfecto, perfecto. Sí, ya, Muy bien, sí. terminado. Sí, con la palabra ya. Mm, Discúlpame. Es como en inglés. Already. already Ajá. finished. Ujú, Sí. Lo mismo. correcto. No Listo, es ya he terminado. posible. Sí. Pretérito indefinido. Indefinido. En indefinido diríamos, yo terminé la carrera de periodismo o me gradué en periodismo. ¿Sí? Ujú. Bien. Veamos la número 2. Mm, tú has ido al médico esta mañana. Muy bien. Tú has ido al médico esta mañana. La número 3. Nosotros nos hemos apuntado. Nosotros, muy bien, nos hemos apuntado a tu clase de baile. Muy bien. Veamos la número 4. Ah, has hecho el examen esta mañana. Entonces, habéis A ver, hecho a ver. el examen esta mañana. Muy bien. La número 5. A ellos les han gustado mucho la comida del restaurante. Muy bien. A ellos les ha gustado mucho la comida del restaurante. Veamos ahora. No, Discúlpame. a ellos les... sí, es singular. Ajá. Sí. Persona. Ok. Gusta. Está bien, no te preocupes. Sí. Veamos ahora entonces algunos ejercicios con pretérito indefinido. Número 1. Justo llamaron a la puerta mientras entraba en la ducha. Justo llamaron. Muy bien. Justo llamaron a la puerta mientras entraba en la ducha. La número 2. El otro día me encontré con Pedro por la calle. Perfecto. El otro día me encontré con Pedro por la calle. Número 3. Creo que no. Pues, ¿Estudiáis? No soy muy fuerte con vosotros. Sí, yo tampoco. Yo creo que eso estudiasteis. Creo que Estudiar. lo estudiasteis. Lo suficiente para el examen. Estudiaste. Veamos el 4. Ayer Luis condució. No. Condujo. Conduzco. No. Condujo. No. Condujo. 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 Sí. Es irregular, ¿eh? Ajá. Ayer Luis condujo por primera vez un camión. Recordemos que los verbos que terminan en sir, esperen a ver, sí, los verbos que terminan en sir, como conducir o traducir, ¿sí? En ese caso cambian al final,
se conserva la raíz del verbo y se agrega la terminación ujo, dependiendo del caso. Por ejemplo, quedaría tradujo o condujo. Ahora no se me ocurre ningún otro. Sé que hay más. Bueno, por lo pronto es un dos. Bien, continuamos. Damos la número 5. La semana pasada La semana pasada volveremos. pasado, indefinido, Em, pasado de volver, ¿Volvimos? volvimos, muy bien. volvimos. Sí. La semana pasada volvimos de nuestras vacaciones. Muy bien. Ahora vamos a ver oraciones con pretérito perfecto o pretérito indefinido. Veamos. Número 1. El mes pasado Inscribí. la semana pasada, el mes Me- pasado, perdón, me inscribí. Me inscribí. A ver, vamos viendo cuál es correcto. El mes pasado me inscribí en la secretaría de la universidad. ¿Cómo? No. Recibí. He recibido. No, No recibí. creo que. No No, recibí. repito. Como no recibí, vamos a ver, como no recibí ninguna confirmación, la semana pasada Yo llamé. yo llamé por teléfono para ver si mi inscripción estaba en regla. Entonces, la secretaria, perdón, Mirado. ha mirado. Bueno, estoy pensando. Ujú. O miró. Entonces, No. miró. ¿Indefinido? Mm, Sí. ¿Miró? ¿Indefinido o perfecto? Indefinida. Bien. Entonces la secretaria miró en el registro y me Decía. Dijo. Dijo. dijo, Yo introdujo. No, introduje. 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 Tus tus datos datos en el ordenador y de momento tu nombre no. apareció. Perfecto, ¿no? ¿Recuerdan que arriba veíamos cuando usamos el de repente? Aparecido. Es algo parecido de momento. No ha aparecido. No apareció. Apareció. Ujú. ¿Estás seguro de que? Estoy seguro de que Se registró. te registraste. ¿Estás seguro de que te registraste correctamente? Yo Respondí.
diría que sí. Claro, sí. No. ¿No? Tiene una lista con... No encontraste a nadie en la lista con el apellido Robollo. La secretaria contestó. No, solo... Solo... Y Vi alguien con el nombre de Alberto. Quizás aquel día escribieron. Quizás aquel día escribieron usamos subjuntivo aquí, ¿no? subjuntivo. Oh, sí, es una Quizás. posibilidad, es verdad. Ajá. Eh, ¿Usamos subjuntivo o Ah, Es una habían, suposición. Subjuntivo. habían escribido. subjuntivo pasado? Yo creo que es Había, que lo decimos en indefinido. habían, ¿Mm? Indefinida. Sí, quizás aquel día Indefinido. escribieron mal tus datos en la base de datos. Día. Ah. Miremos a ver y ahora revisamos las respuestas. Ah, perdón. Entonces, acá, pretérito perfecto o indefinido. Mm, indefinida. Escribieron, vamos a ver. Escribieron. Escribieron. Entonces, aquel día escribieron mal tus datos en la base de datos. Tú Naciste. No existe. Bien, tú naciste el 3 de marzo de 1989. Yo, Veamos sí. entonces. Contesté. Constatar. Oh, constaté. Contate. Constaté. Acaba de un error. Ayer comencé el curso en la universidad. Y pensé. Menos mal que antes de venir. Antes de venir. Me he puesto antes de venir, no sé qué debemos usar. Menos mal que antes de venir. Yo creo que aquí es me puse. Porque ella, o bueno, esa persona ya fue a la universidad, ¿no? Ah, es pensar. Ujú. Menos mal que antes de venir
me puse en contacto con la universidad y hoy no No Eh, tengo. he tenido. he tenido nada en mi casa. Bien, voy a abrir las respuestas para que miremos si todas están correctas. Permítanme un segundo. A veces es difícil para saber Mm, cuál tiempo estamos. Es verdad, es verdad. Justo lo que les decía hace un momento, quizá en el uso no no está tan marcada la diferencia entre indefinido o, o qué o pretérito perfecto. Casi no utilizamos el pretérito perfecto, ¿se fijaron? Bien. Veamos de nuevo. Listo. Veamos entonces la forma correcta, las respuestas. El mes pasado me inscribí, muy bien, lo pusimos en pasado, me inscribí en la secretaría de la universidad. Como no recibí, muy bien, pasado indefinido, ninguna confirmación, la semana pasada llamé, muy bien, por teléfono para ver si mi inscripción estaba en regla. Bueno, la primera parte nos quedó muy bien. Ahora veamos. Entonces la secretaria miró, muy bien, utilizamos el verbo en pasado. Entonces la secretaria miró en el registro y me dijo, introduje, veamos a ver. Entonces la secretaria miró en el registro y me dijo, hasta aquí va bien. Nosotros pusimos introduje en pasado, en indefinido. Sin embargo, la forma correcta en este caso es he introducido, porque es una acción que la secretaria estaba haciendo en ese momento y que no culminó de alguna manera, ¿sí? Porque ella le dice, he introducido tus datos en el ordenador y de momento tu nombre no ha aparecido, ¿sí? Recuerden que cuando les mencionaba el ejemplo que les ponía acá con de repente, ¿dónde está? Se me perdió. Mm, bueno, ahora no lo encuentro. Bien, pero entonces les mencionaba el caso en el que se estaba realizando una acción, ¿sí? Y no, como que no había sucedido. Por lo tanto, en este caso, entonces decimos, he introducido tus datos en el ordenador y de momento tu nombre no ha aparecido, ¿sí? No sabemos si los datos después pueden aparecer. Quizá había un error
en la forma en la que se puso los datos en el ordenador y hasta ese momento no habían aparecido. Sin embargo, eso podía cambiar, ¿sí? La acción no había culminado completamente. Ahora, ¿estás seguro de que te registraste correctamente? Esta nos quedó bien. Ahí acudimos de nuevo al indefinido. Veamos entonces la respuesta. Yo respondí, claro que sí. ¿No has encontrado a nadie en la lista con el apellido Rebollo? Miremos qué pusimos. Yo respondí, claro que sí. No encontraste. En este caso nosotros dimos por hecho o por terminada la acción. Yo creo que lo que confunde un poco es que el texto empieza con el mes pasado, ¿sí? El texto está contado en un presente que es, por ejemplo, en julio y cuenta algo que sucedió en junio. Sin embargo, fijémonos que en este caso se agregan comillas, se agregan citas. Es decir, que es como si se tomara aquella situación y se pusiera en el presente y nosotros pudiéramos ver cómo se reproduce ese momento, cómo está sucediendo, ¿sí? De manera que estos apartados no han terminado, siguen sucediendo. Veamos bien, continuemos. La secretaria contestó, no, solo he visto a alguien con el nombre de Alberto Repollo. Quizás aquel día escribieron, muy bien, mal tus datos en la base de datos. Tú naciste, también nos quedó correcto, tú naciste tiempo pasado, el 3 de marzo de 1989. Este día ya definitivamente terminó, ¿sí? No cabe la posibilidad de que esta persona no haya nacido ese día. Bien, entonces por fin constaté, veamos qué pusimos. Muy bien, por fin constaté que se trataba de un error. Ayer comencé el curso en la universidad. Bien, ayer comencé el curso en la universidad y pensé, también nos quedó correcto. Menos mal que antes de venir me puse muy bien en contacto con la universidad. Y hoy no he tenido que quedarme en casa. Bueno, terminamos bien. Solamente cometimos algunos errores, justamente en esto que les mencionaba hace un instante, y es en las citas. En este caso, como que se cita exactamente las respuestas que dieron esas personas en ese momento pasado, que en alguna medida se está reproduciendo en el presente. Como que cuando contamos cierta situación, es como si sucediera de alguna forma, ¿sí? Y bueno, aquí hay algunos otros ejercicios, pero podemos revisarlos mañana. Igual estos eran entre pretérito perfecto o pretérito imperfecto, ¿sí? Como para que tuviéramos también clara la diferencia entre esos dos. Y bueno, creo que eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? No, muy útil, muy bien. Vale, perfecto. Entonces, nos vemos mañana miércoles, en mi horario de siempre. ¿Bien? 10:30. A las 10 10:30. correcto. Okay. Muy bien, ok, gracias. Bueno, está bien, de nada. Gracias. Gracias por estar en la clase de español. Y hasta mañana.
hasta mañana. Bueno, Hasta mañana. quiero contarles algo rápidamente. Hasta mañana, Sara. Y es que por esta semana Ciudad Bilingüe tiene descuentos en las clases particulares. Entonces, si a alguno les interesa o si saben de alguien que necesite clases particulares, pueden contarle que tenemos el 70% de descuento o el 50% para clases de alemán. Bien, hay unos paquetes especiales y la hora sale muy, muy, muy económica. Ok, no, muy bien. Muy bien. Bueno, Bueno, entonces, ahora sí, hasta mañana. gracias. Chao, chao. Está bien, de nada, adiós.